conversatorio sobre el trastorno límite de personalidad. Le doy la bienvenida a los nuevos suscriptores y a nuestra comunidad. Las gracias por estar con nosotros cada semana. Y también dándoles las gracias por sus comentarios, sus aportes, sus consultas. Además, que nos cuentan sus historias y gracias por la confianza. Vamos a continuar entonces con el doom scrolling, que tiene que ver el doom scrolling cuando la persona con trastorno límite de personalidad se alimenta de contactos negativos en el área laboral. Muy bien. ¿Qué es el doom scrolling emocional en el área laboral? Sabemos muy bien que el doom scrolling lo hemos visto a nivel digital, pero hoy vamos a mirar cómo es el doom scrolling en el área laboral y cómo la mente empieza a tener esos pensamientos circulares o esos pensamientos internos en donde su pensamiento emocional es un comportamiento compulsivo de navegar obsesivamente por el pensamiento y emociones y escenarios negativos relacionados con el trabajo, creando ciclos destructivos que afectan el rendimiento y el bienestar laboral. ¿Qué pasa con la persona que está en este constante pensamiento? Que la mirada, cuando empieza, por ejemplo, a sentirse que los están atacando, porque es eso lo que ellos sienten, que los están atacando porque hay un cambio, digamos, que llegó el jefe o la jefe y tiene un problema familiar, digámoslo así, y llegó un poco más serio o más seca en el saludo. Entonces inmediatamente las personas con trastorno límite de personalidad empiezan a enfocarse o en ese microgesto o en ese tono de voz o en ese cambio emocional que tiene el jefe. Y empieza entonces a interpretarlo: me está criticando mi jefe, no le estoy sirviendo para nada, a lo mejor es que me quiere echar, a lo mejor es que ya no soy útil para la empresa. Entonces empiezan con ese bucle emocional en esta parte de las emociones y los pensamientos. A medida que va pasando, como digamos, las horas o los días, esto va aumentando y aumentando y aumentando. Y esto ya se ve, o sea, se torna en su área laboral y en todo su área laboral una imagen de negativo más negativo. O sea, no hay nada bueno. Y empieza a repasar en su mente como qué otros días anteriores a la jefe le dijo algo, o sus compañeros están reunidos o estuvieron reunidos y no lo invitaron, no la invitaron, o simplemente están en una charla o en una conversación muy amigable y la persona con trastorno límite de personalidad no se acercó, no quiso participar, no es que no quiere, perdón, no es que no sabe cómo involucrarse, no sabe cómo acercarse a sus compañeros. ¿Por qué? Porque su pensamiento está copado de pensamientos negativos. Es que ellos ya saben que me van a echar, ellos ya saben, ya hablaron con el jefe y el jefe ya les dijo qué pasaba conmigo, o ya ellos ya no les estoy sirviendo para nada en su trabajo o en sus resultados. Y empieza entonces todo este ciclo o este bucle emocional una y otra vez,
y empieza la noche y donde no pueden conciliar el sueño, no tienen un sueño reparador, donde la ansiedad se aumenta, el pánico empieza entonces a tener más protagonismo. ¿Y qué pasa entonces con la persona cuando al día siguiente, después de no dormir bien, de estar en ansiedad, de estar iniciando ataque de pánico, donde el pensamiento está en un ciclo negativo más negativo, donde no está viendo ni está agradable ya los espacios que antes le atraía a esta persona con trastorno límite de personalidad, que las personas que le agradaban, las personas en las que ella o él confiaba, ya no hay confianza porque a lo mejor ya hablaron de mí, ya tienen un concepto mío, ya me van a echar, ya no les soy útil. Y empiezan nuevamente con ese bucle de pensamientos y de pensamientos, hasta que desafortunadamente el prefrontal, como no está completamente formado, porque en el momento del trauma lo que debe ocupar la materia gris lo ocupó por estar en supervivencia, o lo que la etapa de formación del niño no estuvo atento a esa formación porque su pensamiento estaba en supervivencia. No sabe entonces cómo abordar a los compañeros, cómo hablarle a los compañeros, cómo preguntarle a los compañeros, sino que se aísla cada vez más y más y más, y se va aislando de su grupo que antes podían tomar un tinto, antes podían tomar un vaso de agua tranquilos en la empresa, antes contaban sus historias y él participaba o ella participaba, pero ya no, ya nada de eso, ya ya está invadido más la persona con trastorno límite de personalidad, de ese miedo que produce esas imágenes de negativo más negativo, y que está más enfocado en estar a la defensiva, en mirar las señales del entorno, y las señales del entorno son cualquier estímulo que hay en el entorno, cualquier estímulo. O sea, cualquier estímulo es que si llega alguien y saluda al jefe, pero él no logra escuchar que lo saludaron, y a lo mejor lo saludaron, pero él estaba tan imbuido en sus pensamientos negativos que no escuchó: hola, hola fulanito, ¿cómo estás? Y siguió derecho para donde su jefe, que no escuchó. Entonces ya no me saludó, ya va a hablar con él, ya él tiene más oportunidades que yo, porque ya el jefe sí lo está escuchando, porque ya el jefe le va a dar la orden de que me saque, porque ya el jefe ya no quiere ni siquiera hablar conmigo. Y ni siquiera es eso, sino que el mismo miedo y el mismo pensamiento de negativo más negativo los hace aislarse, los hacen mejor no me muevo, mejor no hablo, mejor no digo, porque está totalmente invadido de ese miedo, y de como ellos no tienen la zona segura, porque en el momento del trauma le quitaron esa zona segura, entonces ya ese lugar no es seguro para él. Y muchas veces, ¿qué hacen? Se van sin decir absolutamente nada, o simplemente se detonan, en el trabajo se detonan y empiezan entonces a ser totalmente hipervigilantes con sus compañeros, a que empiecen a hacer, digamos, ciertas reacciones con sus compañeros que ellos ni entienden qué está pasando. Solamente sabemos que es que él a veces es como raro, o ella a veces es como rara. Es que a veces ella saluda cuando quiere, o cuando no quiere ni siquiera saluda y solamente agacha la cabeza y se va y se siente derechito a su área laboral,
o a su silla y su escritorio, que son los únicos como amigos que ella tiene, que es entre ese escritorio y esa silla, pero no nos habla, no nos dice absolutamente nada, no nos saluda. Y si nos saluda, a veces saluda con un gesto de malestar que pueden leer sus compañeros, que algo pasa en ella, algo le está pasando a ella, algo le está pasando a mi compañera, algo le está pasando a mi compañero, pero no saben descifrar qué es lo que está pasando. Y muchas veces, sin mediar palabras, porque por un gesto que hizo su compañero, la persona con trastorno límite de personalidad se detonó. Se detonó. ¿Cómo así que se detonó? Sí. Por ejemplo, me contaba un paciente que llega a su área laboral y su coordinador pues tiene una forma digamos, de ser mucho más abierto, menos cohibido, y le toca parte de su cuerpo y le dice: hola, ¿cómo estás? E inmediatamente él entra en estado de ataque, perdón, no es de alerta, sino de ataque, y empieza él a formarse pensamientos negativos de esta persona. ¿Pero por qué? Si no me pueden tocar, si nadie tiene por qué tocar a nadie, si ¿por qué me tiene que hablar y tocar? ¿Qué es lo que pretende esta persona que me está tocando, que me acaba de tocar? Hola, cálmate, es que él es el coordinador, cálmate, es tu coordinador, y él no entiende qué es el coordinador, o sea, es su jefe. Y tranquilo, simplemente te puedes acercar, decirle que por favor, que cuando lo vuelva a saludar, que tú no estás acostumbrado a que tengan contacto físico, que por favor no tengas contacto, que no vuelva a tener contacto físico. Él no, sino que esta persona empieza a tener pensamientos negativos, pensamientos totalmente negativos. Y claro, se detonó. Y cuando se detona, acuérdense que no hay un filtro, no hay una autorreflexión, no hay un análisis, no hay que es mi jefe, estoy en mi área laboral, no necesito el trabajo o necesito la parte financiera. No, ellos no piensan absolutamente nada, sino que él abordó a su jefe de frente. Claro, el jefe empieza a sentirse un poco extraño, y a partir de ese momento la persona con trastorno límite de personalidad empezó a ver todo el entorno negativo más negativo, negativo más negativo. ¿Qué pasó? Que al finalizar su año, no le renovaron el contrato. ¿Pero por qué no me renovaron el contrato? Entonces, para empezar a decirle a él qué pasó en cada momento, con cada contacto, con su jefe, con sus compañeros, con sus alumnos, ¿sí? Entonces, todo esto ellos no lo saben procesar, no saben cómo abordar estas situaciones. Pero ¿por qué si son tan inteligentes? ¿Por qué si en la parte intelectual nadie les gana? Sí, eso es real. Pero es que nosotros tenemos un equilibrio que se llama inteligencia emocional con inteligencia intelectual. Si la inteligencia emocional no está equilibrada con la inteligencia intelectual, hay un desbalance. Hay un desbalance, ¿sí? Entonces, ese desbalance, ¿qué hace? Que en cualquier momento se cae, en cualquier momento se fractura, en cualquier momento ya no hay una sostenibilidad ni un equilibrio. Exactamente le pasó a este paciente. Hay otro que trabaja en una distribución de atención al cliente, y por un cliente decirle a él, por favor, esto no tiene precio, y no es que no tenía precio, sino que no se veía bien. Entonces él inmediatamente estalló en un estado de ira, de coraje, de miedo, porque eso fue el miedo, y claro, inmediatamente cogió a su jefa
y le dijo muchas cosas a su jefa. Le dijo cantidad de, o sea, digamos, expresiones inadecuadas, donde esta persona, que era mi paciente en ese momento, estaba haciendo terapia porque su esposa tenía trastorno límite de personalidad, logró abordar a la jefa y le dijo, tranquilo, tranquila. Déjeme que yo tengo la posibilidad de ayudarle en esta y controlar y hacerle contención emocional. Tranquila, déjeme, pero es que me insultó. Después hablamos, pero por favor escúcheme. Logró hacer la contención emocional a su compañero y enseguida fue a hablar con su jefe, entonces a contarle qué tenía esta persona y por qué era su detonar tan inesperado, tan irregular en él. Pero le decía, pero piénselo muy bien porque él es excelente empleado. O sea, lo que hace, lo hace excelente. Entonces, mírenme que pudo pasar esta prueba porque hubo un compañero que le explicó a su jefe qué era lo que pasaba con él y sus emociones, qué pasaba con él y su comportamiento, qué pasaba con él y sus detonantes, digamos, agresivos, palabras ofensivas. Pero no todo mundo, no todos vamos a tener una posibilidad de tener una persona al lado de la persona con trastorno límite de personalidad que entienda de este trastorno y pueda hacer contención emocional. Entonces, ¿qué hay que hacer? Aprender el lenguaje y tener la empatía compasiva, adquirir la empatía compasiva. ¿Por qué? Porque créanme que sí, a mí me preguntan, pero ¿por qué es tan simple decir, por favor, cambia de pensamiento, por favor, eso no es real, por favor, lo que estás pensando no es real, no es cierto? Inmediatamente, porque ellos no pueden escucharlo a uno, que uno le está diciendo, por favor, contrólese. Y yo les digo, porque no pueden, porque después de que se detonan, no es fácil que ellos puedan tener ese autocontrol, a no ser, como decía una hija de una paciente, es que yo soy terapiada, ¿ya? A no ser de que haya recibido terapia, a no ser de que la persona haga las técnicas del saber estar para poder tener esa autorregulación, ese autocontrol, porque no hay forma, porque después de que ya ellos se detonan, cuando ya ellos, sus emociones son tan explosivas y son a veces tan ofensivas, y ya ellos no pueden parar. Créanme que no pueden parar. ¿Por qué? ¿Por qué no pueden parar? Porque no tienen lo que las personas que no tenemos este trastorno no lo tienen ellos. Ellos no pudieron recibir esa formación que recibimos todas las personas que no tenemos este trastorno. Entonces, ¿qué hay que hacer? Es la reeducación. En la medida que ellos reeduquen las emociones, en la medida en que ellos, una de las técnicas muy importantes que yo siempre he hablado, es el taparse el oído y sentir su respiración. Ese es de los primeros pasos para que ellos aprendan a tener límites y a ser conscientes de que es necesario que ellos tengan sus propios límites y decir, puedo controlarlo, puedo detenerlo, porque es de la única forma, porque si no, todo esto se nos vuelve un conflicto en el ambiente laboral. Esto se vuelve un conflicto. Es que me decía otra persona, yo tuve un compañero y apenas ahora me doy cuenta que era TLP. Él quería tener lo que yo tenía, pero éramos ambos del mismo nivel. Pero él quería tener lo que yo tenía, pero nunca supe qué era. Lo cierto del caso fue que puso una queja ante su superior y el superior inmediatamente le dijo, bueno, entonces vamos a cambiar. Ella se va para el cargo tuyo y tú te vas para el cargo de ella.
Y exactamente siguió hablando muy mal de ella, siguió poniendo quejas, siguió en ese malestar, en esa ira, en ese coraje. Y llega la jefe y le dice, la llama a ella y le dice, venga, usted se ha dado cuenta que hemos hecho cambios con usted porque usted tiene un compañero que habla todos los días mal de usted, no tiene un buen concepto suyo, la hipervigila, tiene muy, o sea, es muy conflictivo, demasiadamente conflictivo con usted, y los pensamientos que él tiene sobre usted son negativos, más negativos, más negativos. Y llega y ella dice, wow, no me había dado cuenta. No me había dado cuenta. Simplemente yo lo dejaba. Es su manera de ser. Ah, bueno, es su problema. No voy a intervenir. No voy a engancharme en sus emociones. ¿Ya? Entonces, míreme que hay momentos en que no saben que es un trastorno, pero sí saben cómo hacer una contención emocional para no engancharse en el otro. Entonces, cada momento me están contando historias, ¿cierto? De las personas que están en su área laboral o porque su jefe tiene trastorno límite de personalidad o que sus compañeros, algunos tienen trastorno límite de personalidad. Y lo primero que les digo es, por favor, ni se enganchen, aprendan el lenguaje, simplemente sigan ustedes en su cotidianidad y que deje que él mismo empiece a mirar cómo hacer para resolverse él mismo. Pero sabemos que esto es un patrón emocional muy fuerte que tienen las personas con trastorno límite de personalidad y que no tienen forma de poder parar esos pensamientos ni de día ni de noche. Ni de día porque están en el trabajo, en ese pensamiento más negativo y los estímulos que hay en el entorno de negativo más negativo, y cuando llega en la noche es a reproducir cada pensamiento, cada gesto, cada expresión que la persona con trastorno límite de personalidad cree y siente que hicieron con él durante el día. Y esto es un ciclo repetitivo. Entonces no hay un buen sueño conciliador, no hay una buena, digamos, descanso, y esto se vuelve estresante, demasiadamente estresante para las personas que están cerca de él o de ella también de la misma persona con trastorno límite de personalidad. Entonces, el drone scrolling también no es solamente digital, también es mental, también son los pensamientos, también están también esos pensamientos los invaden y hacen que su vida se vaya perdiendo en el día a día y deje de vivir el presente por estar en el pasado como una forma de vida del pasado más el pasado, del negativo más negativo. Cuando uno discute con las personas, o cuando la persona con trastorno límite de personalidad tiene un malestar y discute con otra persona, siempre la persona con trastorno límite de personalidad siempre está mirando el pasado más el pasado más el pasado. No se está refiriendo al presente, porque ellos en el presente ellos no se dan cuenta. Por eso ellos, cuando están en estado de, digamos, no horario laboral, no saben qué hacer con su tiempo. Entonces, por eso se van a las redes sociales, o se van a los videojuegos, o se van a la ludopatía. Sí, o sea, empiezan a quemar tiempo porque no saben cómo utilizar el tiempo. Entonces, ¿esto qué quiere decir para finiquitar? Es que la persona con trastorno límite de personalidad en el drone scrolling tiene todos los episodios que desafortunadamente, si va donde un
psicólogo o un médico general o un psiquiatra que no entienda del trastorno límite de personalidad, inmediatamente dice, ah, bueno, es que esto es una ansiedad, ah, bueno, es que esto es un ataque de pánico, tenga esta pastillita o tenga este medicamento, pero no tienen digamos, el conocimiento sobre el trastorno límite de personalidad para saberlos escuchar, porque es otra de las cosas que ellos necesitan. Ellos necesitan que nosotros le escuchemos. Y cuando nosotros le escuchamos, aprendamos ese lenguaje emocional y no saquemos nuestro pensamiento, nuestra opinión, lo que yo estoy enseñada, lo que yo veo, porque ellos inmediatamente dicen, es que no me escuchan. Es que no me escuchan. Además, me están haciendo el scrolling y además no me escuchan. Ya, entonces me quieren echar, me quieren votar. Y claro, después de que yo ya les di el mejor resultado, el proyecto fue exitoso, ganaron otra licitación. Sí, entonces ellos simplemente se quedan con esa sensación de vacío emocional, de un vacío y un dolor emocional, y además con esos pensamientos circulares que de verdad ellos no saben cómo detenerlos. Entonces, es muy importante que aprendamos que ustedes que están en esta comunidad, de aprender, de educarnos, a aprender a leer el lenguaje emocional de las personas con trastorno límite de personalidad, además de adquirir la empatía compasiva, seamos como multiplicadores, ¿ya? De estas personas que conviven entre nosotros, porque si no tenemos un hermano, tenemos un compañero de trabajo, y si no tenemos un compañero de trabajo, tenemos una amistad, y si no tenemos una amistad, tenemos un familiar. Pero que hay que ayudarlos. Definitivamente necesitan ayuda. Pero ¿cómo van a tener ayuda? Cuando nosotros aprendamos a escucharlos y partamos de ellos. Entonces, a partir de ese momento, ellos van a tener ese autocontrol y van a tener la posibilidad de ir disminuyendo esos pensamientos negativos más negativos y que se convierten en un bucle de día y noche, y podemos jalonarlos, podemos hacer que ellos puedan darse cuenta de que cada vez que controla una emoción o un sentimiento, ellos van a poder tener ese autocontrol y sanarse de este trastorno tan doloroso, que es muy doloroso. Muy bien, entonces ahora sí, Eli, cuéntanos. Cuéntanos, doctora, buenas tardes a las personas que se conectaron al live de hoy. Gracias, Ceci, por ayudarnos a cumplir el objetivo del live de hoy. Hoy, gracias. Mientras la doctora estaba haciendo su participación, Ceci estaba ayudándonos a cumplir el objetivo de hoy. Muchas gracias. Gracias. Por acá la saludan. Buenas noches, doctora. Buenas noches, gracias por estar acá. Doctora, gracias por ayudar a las personas. Saludos desde Ecuador. Gracias por estar acá. Gracias, doctora, por estos espacios que son muy buenos para aprender más sobre el trastorno. Gracias por ustedes estar acá, gracias porque ustedes son nuestra motivación. De verdad que sí. Doctora, muchas gracias. Está muy linda hoy. Gracias. Qué pena. Por acá le haciendo una pregunta a la doctora. Vamos por el TikTok generando sus inquietudes sobre el live de hoy y no dejen la pantalla sola. Mucho tacta en la pantalla para llegar a más personas. ¿Usted contrataría a alguien con TLP? Sí. ¿Para que le trabaje? Sí. Sí, y he tenido empleados con trastorno límite de personalidad. Sí. Claro que sí. Entonces me pongo en la tarea de que ellos se logren ver, que ellos se logren sentir y que se logren escuchar. Y que logren ver que el mundo de ellos no es el mundo de las personas que no tenemos este trastorno y que se pueden sanar. Claro que he tenido empleados durante todos estos años, sí. Ok, por acá dice por el TikTok, las personas de Facebook también vayan generando sus inquietudes, que acá la doctora le responde, cualquiera que sea la inquietud. Doctora, me imagino soy TLP, cuando me dicen para, es peor, me pongo peor. Gracias por ese aporte.
Gracias. Eso es aprender el lenguaje emocional de sus seres queridos. Aprender el lenguaje emocional de las personas que estamos cerca. Para él un pare es atacar, lo atacaron. Y depende del tono de voz que es el pare, entonces ellos inmediatamente se ponen a la ofensiva, porque ellos no entienden ese pare. Pero si nosotros nos escuchamos y escuchamos a esta persona, ¿cuál es el pare? Entonces vamos a decirle, bueno, podemos decirle, ya no le vamos a decir pare, bueno, vamos a probar con la palabra detente. Detente, por favor. O vamos a probar con otra palabra que es aguanta un momento, por favor. O sea, empezamos nosotros a mirar cuál podría ser el lenguaje que a él no lo detone o que a ella no lo detone. Eso es compasión. Y la empatía es escuchar, procurar por tener un lenguaje para no hacer de él una persona que constantemente lo detonemos. Gracias por su participación. Por acá también le preguntan a la doctora. Doctora, ¿qué es el Dross-Rowling? Son pensamientos negativos que el nombre inicial se dio por a partir de la pandemia, el buscar imágenes negativas, documentos negativos o contenido, perdón, gracias, contenido negativo, más negativo, más negativo, más negativo. Ese es el Dross-Rowling, que estás buscando o bien sea mentalmente, porque también el Dross-Rowling se puede dar mentalmente y digitalmente, contenido negativo. Ok, muy bien. Por acá nos dice la doctora, ¿es posible llegar a la estabilidad emocional en algún punto de la vida? Yo les digo a las personas con trastorno límite de personalidad que algún día no existe en el calendario, pero si se proponen, ya hay personas que están sanas. ¿Sabe qué me dijo esta semana un paciente? Yo estoy muy contenta con él, porque me dice, ya le entendí cuando usted hablaba de la respiración, del oído tapado y la respiración. Y yo, ¿qué pasó? Me dice, ¿cómo le parece que mi pareja me dijo algo y yo sentí un calor que me subió del estómago hacia el pecho? Y empezó mi corazón como a latir fuerte, fuerte, fuerte. Y yo empecé la respiración, a sentir mi respiración, mi respiración estaba muy acelerada. Empecé a hacer los ejercicios de la respiración, me contuve, logré salir de ese estado emocional y ya me logré ver en esa emoción. Y es eso, claro que sí. Cuando hacemos la terapia más las técnicas, claro que sí. Y recuerde que las técnicas que nosotros tenemos acá son técnicas corporales de piel hacia adentro, no de piel hacia afuera, porque no nos interesa que haga una lista de palabras y palabras y palabras, porque no lo van a entender. No nos interesa la catarsis, porque tampoco lo van a entender. Tampoco me interesa que escuchemos pensamientos positivos, porque eso no existe en la persona con trastorno límite de personalidad, sino que es individual. La terapia definitivamente es individual, porque es cada persona, como vivió cada persona el trauma en su momento. Y que se logra ver. Eso para mí fue muy halagador esta semana. Gracias por escucharlo y poderlo compartir con ustedes. Bueno, vamos a continuar con el tactán en la pantalla, generando sus inquietudes al live de hoy. Por el Facebook le preguntan, doctora, mi hija está en el gimnasio y se compara con las chicas que van al gym y eso la pone mal. Dice que no tiene cola, que no ve avance en el gimnasio y yo sí lo veo. Ella lleva 1 año en el gimnasio y hasta ha pensado en retirarse. Ella tiene 17 años. A ver, yo lo que te digo a mamá, por favor aprende el lenguaje emocional de tu hija, porque es que las personas con trastorno límite de personalidad en el momento del trauma le quitaron la zona segura, el verse, el sentirse
el escucharse. Entonces, todo el tiempo la persona con trastorno límite de personalidad a partir del trauma quedó en un estado de encendido, completamente encendido el botón de supervivencia. Entonces ella está en supervivencia y siempre la gran mayoría de las personas con trastorno límite de personalidad están hablando del otro y culpando al otro y haciendo que el otro haga para que se sienta bien, porque no pueden verse, no pueden escucharse. Haz un ejemplo, te voy a dar algo para que puedas hacer. Ve con tu hija al espejo y pregúntale qué ve y qué se ve en ese espejo. Y por favor, me escribes tu libro interno. Pero te digo que por favor aprende el lenguaje emocional de tu hija y la empatía compasiva con ella. Ok, muy bien. Vamos a continuar con el que está en la pantalla. Por acá nos dicen, entonces, cuando voy a buscar un trabajo, ¿le puedo decir al jefe que tengo TLP? No hace 2 meses me llamaron de México y me dijeron que si yo podía hacer una selección de personal para un spa. Yo, claro que sí. Pero por favor, que la persona que tuviera trastorno límite de personalidad no podía pasar. ¿Ya? Entonces, mírame que no, por favor. Por ahora hay mucha desinformación con el trastorno límite de personalidad y desafortunadamente algunos médicos, algunos psicólogos y algunos psiquiatras hemos hecho una mala publicidad de las personas con trastorno límite de personalidad y lo que pasa es que tampoco nos vemos nosotros como no TLP para poder apoyar a estas personas con trastorno límite de personalidad. Entonces, por favor, todavía no lo hagas. Mejor entra a terapia, eso sí te digo, entra por favor a terapia y empieza el trabajo contigo misma a empezar a reeducar emoción por emoción y sentimiento por sentimiento para que puedas avanzar en tu área laboral. Ok, por acá nos dice, doctora, soy TLP y no he podido estabilizarme en un trabajo. En el único trabajo en el que pude estabilizarme fue por la pandemia, cuando trabajaba yo y mi jefa. Solo éramos las dos. De ahí en adelante no he podido acoplarme a ningún otro trabajo. ¿Por qué? Porque la persona con trastorno límite de personalidad, la interacción social les genera demasiada incertidumbre, ansiedad, pánico, inseguridad, impotencia, ya porque no tienen una zona segura. Entonces, ¿yo qué te diría a ti? Si si te puedes dar la oportunidad de buscar un especialista en trastorno límite de personalidad y empezar a hacer las terapias y las técnicas del saber estar en el día a día, date esa oportunidad. Gracias por estos espacios, doctora. Gracias por sus respuestas. Gracias por estar acá. Gracias por sus grandes aportes. Gracias por estar acá. A mí me pasa, soy TLP, que no puedo tomar la hora del mediodía del almuerzo con acompañantes. Me siento ahogada. ¿Sí? Pero eso tiene que ver cómo gestionaste en el momento del trauma, cómo fue que lo gestionaste. ¿Cómo fue desde esa supervivencia, cómo lograste estar hoy hasta de la edad que tienes? Pero eso con un buen psicólogo especialista en trastorno límite de personalidad y que haga una muy buena retrospectiva y que te lleve al momento del trauma, creo que avanzarías muchísimo. Ok, por acá nos dicen, doctora, ¿es posible saber para qué soy bueno? O sea, ¿para qué trabajo acudir o buscar? No sé si me estoy entendiendo. Mucho te entiendo, créeme que sí te entiendo. ¿Para qué es bueno? Sí, podemos saber para qué sos bueno, pero para saber para qué sos bueno, yo tendría que estar tratándote psicológicamente y yo poderte guiar para que empieces a mirarte, a verte, a escucharte y a sentirte en lo bueno que eres,
y para qué eres bueno, en qué áreas, en qué zonas o en qué industria. Pero para eso necesitas terapia psicológica. Doctora, tengo un compañero de trabajo que está prácticamente al lado mío. Escucha unas músicas que son detestables para mí. Y no sé, ya hemos tenido inconvenientes laborales por el volumen de la música y por sus tipos de canciones. Son horribles, de verdad, me atormentan. No sé cómo hablar ya. La pregunta que te voy a hacer es, ¿tu compañero tiene trastorno límite de personalidad o eres tú? Ahí dejamos la inquietud en el aire. No, dice que es él. Es su compañero. O sea, el que está hablando. Ah, es el mío. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Sí, es horrible. O sea, Le incomoda. le incomoda su música. La siguiente pregunta, por favor, que está atento a las preguntas que te voy a hacer. La música que escucha es música alegre, triste, caótica, o de esperanza, o de estar muy bien. Por favor, me das la respuesta. Bueno, por acá también nos dicen, doctora, ¿cómo hacer para que mi hija, que está pronta a terminar sus estudios, pueda encontrar un trabajo? Porque ella dice que al terminar de estudiar no hará nada más por su vida. Pero ¿sabe qué le está diciendo su hija? Por eso es tan importante, mamá, papá, aprenda el lenguaje emocional de su hija. Aprenda ese lenguaje emocional para que pueda ayudarle a hacer la contención emocional que ella tiene en estos momentos. Ella lo que está es en crisis. Me va a decir, no, eso no es así. Sí, y el crisis es el miedo a saber, a enfrentarse ante una sociedad que ella no sabe cómo hacerlo. Y lo que le está diciendo es eso, tengo miedo de socializarme más. Ya mis estudios básicos los pude lograr, pude salir, pude estar con mucha gente y casi siempre conocida, pero pasar a otra instancia, como es el área laboral, a ellos les da miedo. Y muchas veces por eso pasan el resto de su vida entre un estudio más un estudio más un estudio, y ellos inventan los estudios. Y son muy buenos estudiantes, créanme que sí. Y pueden tener 50 años y siguen siendo estudiosos, 60 años estudiosos. Pero el miedo a socializar es muy grande. Entonces, lo que te está diciendo tu hija es que tiene miedo de socializarse. Entonces, si tú aprendes este lenguaje, le vas a ayudar a tu hija. Le vas a ayudar a tu hija a que sea funcional, a que no sea una carga más para ti. Porque, mamá, nosotros vamos envejeciendo y ellos cada vez más jóvenes. Entonces, te invito a que busques un especialista en trastorno límite de personalidad y toma terapia para aprender el lenguaje emocional de tu hija y hacer la contención emocional y aprender mucho de lo que es la empatía compasiva. Ok, por acá nos dicen, aprovechando el tema anterior, porque somos muy susceptibles emocionalmente a la música de desamor y en general a canciones muy intensas. Porque, a ver, el pensamiento, a partir del trauma, el niño o la niña, la experiencia no fue positiva, agradable ni buena, sino que fue una experiencia muy dura para el niño que quedó en estado a la defensiva y no pudo hasta el momento en que la persona con trastorno límite de personalidad haga terapia, poder apagar ese botón para poder empezar a hacer la reeducación emocional. Y escuchar música, digamos que es música esperanzadora, música alegre, música con mensajes, llamémoslos, de la nueva era, para las personas no TLP. Las personas con trastorno límite de personalidad no lo entienden. ¿Por qué? Porque su mundo es un caos. Su mundo es oscuro. Son muy pocas las personas que logran, digamos, vestirse en colores, digamos, matices, en diferentes matices de colores, ¿ya?
Casi siempre se visten casi en los colores oscuros y que sean entre blanco y negro, ¿cierto? Pero es por eso, porque no quedaron con ninguna esperanza a partir del trastorno límite de personalidad. Entonces, les estorba. Entonces, ¿yo qué te diría a ti, la persona que escucha esa música? Con toda, te va a tocar aprender y decirle sin el malestar, sin tu malestar, sentarte a hablar con tu compañera y decirle, mira, tu música para ti sé que es lo mejor y sé que tú puedes entender esa música porque tú no tienes lo que yo tengo por dentro, un caos emocional y una oscuridad. ¿Qué posibilidad hay que te pongas unos audífonos y escuches tu música para ti? Porque a mí eso me duele y me lleva a unos caos emocionales. ¿Será posible que tú tengas compasión por mí y empatía por mí? ¿Lo harías, por favor? Mírame que te estás hablando de una forma adecuada para que ella pueda entender. Bueno. Ok, por acá seguimos, nos dicen, continuamos con el tactar la pantalla, muchachos. Yo quiero una consulta con la doctora, mi hija tiene TLP, claro que sí, el contacto está en la biografía de TikTok y yo inmediatamente le paso la información. ¿Debería probar la terapia DBT con una nueva psicóloga o quedarme con la que tengo y siento conexión? Tengo TLP. Si tienes trastorno límite de personalidad y tienes conexión con tu psicóloga de DBT, quédate con ella. Quédate con ella. ¿Por qué? Porque a ti te funciona. A ti te funciona, te da estabilidad, te da la posibilidad de reeducar emoción por emoción y sentimiento por sentimiento, te da la posibilidad de escucharte, verte, sentirte, te da la posibilidad de tener ese autocontrol y además fortalecer ese prefrontal. Quédate. Ok. ¿De qué manera puedo ser funcional como persona favorita? Me está preguntando una persona con trastorno límite de personalidad o una persona que no tiene trastorno límite de personalidad. ¿De qué manera, y nuevamente, de qué manera debo actuar si fui designado como persona favorita? Bueno, Arturo, la doctora pregunta si tú tienes TLP o no tienes TLP para poder dar respuestas rápidamente a tu inquietud. Pero también hay otra pregunta que me queda. ¿Quién te designó a ti como persona favorita para esa persona? Dice Arturo que es sin TLP. Ahora la siguiente pregunta es... ¿Quién te eligió a ti para que tú fueras la persona favorita de la persona con trastorno límite de personalidad? Arturo, para que por favor conteste para que la doctora... Mi hermana, dice Arturo. A ver, su hermana. Perdón. Pero, a ver, Arturo, ¿qué edad tienes? Porque si tú no entiendes de trastorno límite de personalidad, porque otra persona te diga a dedocracia, tú vas a ser la persona favorita de esta persona, o sea, es hacerse cargo de algo serio, muy serio, y de estar en un lugar que no entiendes, y en un lugar que estás dando una respuesta a dos personas, tanto a tu hermana como a la persona con trastorno límite de personalidad. Entonces, además, pero si a ti te agrada estar en esa posición, entonces ve, busca un especialista en trastorno límite de personalidad y empieza a hacer terapia para que aprendas el lenguaje emocional de las personas con trastorno límite de personalidad y adquieras la empatía compasiva. Doctora, mi novio me dejó, dice que no me quiere y me siento que no me quiere y siento a morir. Tengo TLP, ¿qué hago? Bueno, la respuesta para ti es: entra a terapia psicológica, aprende a reeducar tus emociones. ¿Por qué? Porque es que cuando se aleja la persona que
que tú quieres que esté cerca de ti, es porque hay algo que tú no estás regulando, no estás reeducada. Y la persona no está preparada para seguir aceptando los comportamientos tuyos. Entonces, para que no te duela y que si quieres aprender de verdad, entra a terapia con un especialista en trastorno límite de personalidad para que aprendas a reeducar las emociones y los sentimientos. Cuando era joven, no me diagnosticaron de TLP y ahora tengo casi 49 y me han dicho que tengo TPL. Es que estamos hablando que tiene 49 años. Sí. Pues es que imagínate que el trastorno límite de personalidad, la primera persona que fue, no me acuerdo qué psiquiatra, fue en 1938. Y a partir de la pandemia, en que ya se hizo muy viral el trastorno límite de personalidad, ¿ya? Algunas mamás y papás ocultan que su hijo tiene trastorno límite de personalidad y ocultan muchas veces que ha tenido intentos de suicidio o que tiene autolesiones. ¿Pero por qué? Porque vienen del siglo pasado, llamémoslo así, ¿ya? Donde las enfermedades mentales era grave, o sea, tener una enfermedad mental era grave, ir donde el psicólogo era grave, ir donde el psiquiatra era grave, tomar medicamentos para la ansiedad era grave, para el ataque de pánico era grave. Entonces, hoy en día no. Entonces, hoy en día estás en el lugar que es y que te dieron el diagnóstico. Ahora bien, con ese diagnóstico, ¿qué quieres hacer? Yo te diría, ve, busca un especialista en trastorno límite de personalidad. Tienes 49 años. Puedes reeducar tus emociones y tus sentimientos. Y puedes, en esa reeducación, encontrar paz interior. Una reorganización del caos emocional a tener ya una organización emocional interna. A no tener ni estar a la defensiva, estar constantemente a la defensiva y estar atacando a Raimundo y todo el mundo porque me siento que me están atacando. Entonces, puedes entrar y buscar un especialista en trastorno límite de personalidad. Ok, por el Facebook nos dicen, doctora, mi hija, cuando tiene una amistad, todo es lindo, maravilloso. Después de la nada o por cualquier cosa le coge rabia y deja de hablarle a esa persona y dice que le estresa. ¿Qué edad tiene tu hija? 17 años. Ok. Mamá, por favor, mamás, papás, por favor, familia, por favor, hagan ustedes terapia para aprender el lenguaje emocional de su hija y de su hijo. Ahí, ¿qué está haciendo tu hija? Alejándose y alejar a todo el mundo y a que nadie se le arrime o que nadie quiera estar con tu hija. ¿Pero por qué? Porque ella se quedó en la etapa de la primera infancia, donde los niños ven todos o bueno o malo, donde si el niño está conmigo y tiene que hacer todo lo que yo diga, como yo diga y en el momento en que yo diga. Y si el otro niño dice que no, entonces estamos embravecidos toda la vida. Estamos embravecidos. Pero los niños van evolucionando y se están dejando formar porque no tienen trastorno límite de personalidad. Tu hija no pudo terminar esa formación. O sea, no es que se hace. Vea, la persona con trastorno límite de personalidad no se hace. No podemos entrarlo dentro de esta clasificación. Ni mitómanos, ni manipuladores, porque no tienen el prefrontal totalmente desarrollado, parcialmente. ¿Qué hay que hacer? Que ellos, ayudarles a ellos a que lo que en ese momento del trauma paró, continuar a la edad que sea en estos momentos, para que siga en esa formación. Pero ya les tocaría a ellos. Entonces, mamá, papá, entra a terapia, a aprender el lenguaje de tu hija
y a aprender y a adquirir la empatía compasiva para que ayudes a tu hija. Ok. La chica que está sufriendo por el chico se siente a morir, dice: estoy en terapia de DBT, pero él es evitativo y cuando pido cercanía se enoja, por eso me dejó. Mírame, ¿qué vas a hacer? Porque ya estás en DBT. Esto lo vas a hablar con tu psicóloga. Tu psicóloga te debe dar estrategias, herramientas, para que antes de seguir buscándolo a él, empiece la búsqueda y la pesquisa interior tuya para que te sanes de ese caos emocional, de ese dolor emocional, de ese que no se sabe si qué va, o sea, en el día pasa el día y no se sabe qué pasó, qué hizo en el día, llegó la noche y no sabe ni siquiera qué hizo la noche. Entonces, déjate que por favor tu psicóloga o tu psicólogo te entrene en esa reeducación emocional y en esos sentimientos, por favor, y empieza a adquirir esos límites, que es lo que les hace falta a las personas con trastorno límite de personalidad, para que cuando ya tengas todo tu mundo interior bajo tu propio control, puedas entonces tener esa relación sana. Ok, por acá nos dicen: tengo TLP, para ir terminando. Tengo TLP, antes sentía apego a las personas, pero desde hace unos meses me siento fría y sin amigos. Claro, entonces antes sentía apego, pero ese apego no estaba dando resultados. Entonces, ¿qué hace la persona con trastorno límite de personalidad? Empieza entonces a desmotivarse, a no insistir más, estar en esas relaciones sociales, y empiezan a aislarse. Por favor, ve, busca un psicólogo especialista en trastorno límite de personalidad que te enseñe la reeducación emocional y la reeducación de los sentimientos, y que te enseñe técnicas del saber estar para que avances y puedas estar puedas estar en las relaciones sociales sin ese miedo a socializarse, ese temor a socializarse. Ok, para ir terminando, una persona con TLP puede ser independiente, vivir sola si toma sus medicamentos. No, es que el medicamento solo no funciona, el binomio de oro, psicólogo y psiquiatra, aunque la gran mayoría de los psiquiatras no hablan de que es necesario estar en el binomio con el psicólogo. La gran mayoría, no dije que todos, la gran mayoría no habla del psicólogo, sino que está el medicamento. No, es el medicamento o es el psiquiatra más el psicólogo. ¿Por qué? Porque es que el psiquiatra no te va a enseñar reeducación emocional. El psiquiatra no te está hablando de que sufriste un trauma y que el cerebro prefrontal no está subdesarrollado porque el trauma no permitió que siguieras en la formación completa. Entonces, eso no lo hace sino el psicólogo. Entonces, quédate con tu psiquiatra, pero al mismo tiempo busca un especialista en trastorno límite de personalidad, un psicólogo que sea especialista en trastorno límite de personalidad. Gracias, doctora. Y por último, ¿se puede llevar una vida normal con TLP? Normal. Sí, a ver, lo que pasa es que para la persona con trastorno límite de personalidad, cuando habla de normal, es sin el dolor emocional, sin el caos emocional, sin los pensamientos intrusivos, sin el estado de ansiedad, de pánico, bueno, de todo lo que conlleva tener el trastorno límite de personalidad. Sí, siempre y cuando tú aceptes la terapia psicológica con un especialista en trastorno límite de personalidad y ese psicólogo te enseña a reeducar emoción por emoción y sentimiento por sentimiento. Claro que sí se puede sanar. El trastorno límite de personalidad no se cura, pero sí se sana. Ok, para terminar nos dicen: ¿es posible tener TLP y no querer que nadie te hable? Es parte del trastorno límite de personalidad, que al no ver, que no entienden el lenguaje de las personas no TLP, que no entienden las relaciones sociales del no TLP, empiezan a aislarse
empiezan a estar, a adentrarse cada vez en su mundo interior y estar completamente solos. Pero, vuelvo y le repito, es necesario que tengan terapia psicológica con un especialista en trastorno límite de personalidad, que le enseñe la reeducación emocional y que le enseñen a tener, apropiarse desde su piel hacia adentro, para que se vea, se sienta y se escuche. Porque en el momento del trauma no pudieron adquirir ese poder estar pendientes, escucharse, sentirse y verse. Y por eso es que la gran mayoría de las personas con trastorno límite de personalidad están culpando al otro, porque ellos no se ven. ¿Ya? Muy bien, ya llegamos al final del live. Gracias por estar acá. Nos vemos la próxima semana con otro drum scrolling en las amistades. Ahí está el personaje, el seguidor que nos habló sobre el amigo favorito, la amiga favorita. ¿Ok?